Bienvenidos a Curiosidades sin filtro, el espacio donde levantamos el velo de lo que la historia oficial nunca se atreve a mostrar. Hoy vamos a sumergirnos en el corazón de uno de los lugares más enigmáticos del mundo, un sitio que despierta devoción, pero también temor, un lugar rodeado de fe, de símbolos y de poder. Estamos hablando del Vaticano, pero no del que todos conocen. No del que aparece en las postales luminosas, ni en los recorridos turísticos que se venden como experiencia cultural. Hoy hablaremos del Vaticano oculto, de las sombras que yacen detrás de la cúpula dorada, de las intrigas que se esconden tras sus muros milenarios y de los secretos que han sobrevivido siglos de silencio. Prepárate, porque lo que escucharás hoy es lo que nadie te cuenta. Detrás de esas murallas que parecen inquebrantables, se guarda un archivo que pocos han visto con sus propios ojos. Se trata de los archivos secretos del Vaticano, una colección de documentos que supera los kilómetros en estanterías y que contienen desde cartas de emperadores hasta registros de juicios ocultos, tratados clandestinos con reinos poderosos, confesiones que podrían tambalear la fe y hasta relatos de fenómenos inexplicables que jamás fueron reconocidos oficialmente. ¿Qué clase de poder se esconde en ese silencio? ¿Qué se arriesgaría el Vaticano si todo lo que se oculta en esas páginas saliera a la luz? Algunos dicen que allí están guardadas pruebas de lo inimaginable, testimonios de contactos con lo sobrenatural, descripciones de sucesos cósmicos antes de que la ciencia pudiera explicarlos y documentos de personajes que fueron borrados de la historia por incomodar al poder. ¿Por qué tanto celo? ¿Será que la fe necesita el misterio para mantenerse viva? ¿O será que hay verdades demasiado peligrosas para ser reveladas? Pero no se trata solo de documentos. Las paredes mismas del Vaticano parecen susurrar secretos en cada frescura de mármol, en cada rincón oscuro, en cada mosaico que ilumina tenuemente las basílicas. En la Capilla Sixtina, por ejemplo, Miguel Ángel pintó un cielo que todos admiramos, pero muchos investigadores sugieren que dejó mensajes cifrados, símbolos ocultos que solo pueden entender quienes conocen las claves. ¿Era acaso un artista rebelde que utilizó la pintura como arma? ¿O un iniciado que conocía verdades que no podían expresarse abiertamente? Lo cierto es que, detrás de cada trazo, puede esconderse un grito en silencio. La corte papal, lejos de ser solo espiritual, fue también política, y en sus pasillos se tejieron conspiraciones tan complejas como las que estremecieron a las monarquías europeas. Papas elegidos no por su devoción, sino por pactos ocultos y alianzas estratégicas. Cardenales que subieron en poder gracias a intrigas y hasta familias enteras que usaron la religión como escalera hacia la supremacía. No estamos hablando solo de fe, estamos hablando de luchas de poder tan humanas como las de cualquier imperio. El Vaticano fue un escenario donde se jugaba el destino del mundo y cada decisión podía inclinar la balanza de la historia. Y en medio de estas intrigas también se filtraban pasiones humanas, porque aunque se exigía pureza, el corazón no siempre obedecía. Hubo romances prohibidos que cruzaron los muros, relaciones ocultas que pusieron en jaque la imagen de santidad, secretos amorosos que jamás pudieron salir a la luz. El amor, convertido en arma, se volvió un riesgo mortal en la corte del Vaticano. ¿Cuántos de esos susurros quedaron enterrados en los jardines, bajo las sombras de los cipreses, donde las decisiones más trascendentales se discutían a media voz? En los mismos jardines donde hoy los turistas caminan tranquilos antaño, se planearon alianzas con reyes y emperadores. Se firmaron acuerdos que jamás aparecerán en los libros de historia y se sellaron pactos que marcaron siglos enteros de política y religión. El Vaticano no era solo un centro de espiritualidad, era un tablero de ajedrez global, donde cada movimiento estaba calculado y donde cada pieza que caía podía significar guerras, coronaciones o la caída de reinos enteros. Los rumores sobre objetos y reliquias ocultas tampoco desaparecen. Se habla de objetos sagrados guardados celosamente en cámaras inaccesibles, de libros que describen conocimientos prohibidos, de pruebas que cuestionarían narrativas oficiales.
Algunos afirman que incluso el Arca de la Alianza podría haber pasado por allí, o que fragmentos de textos desaparecidos, como evangelios apócrifos, permanecen bajo custodia esperando que el tiempo los libere. Pero, ¿qué tan dispuesto estaría el Vaticano a revelar algo que pudiera desestabilizar la fe de millones? Cada rincón parece estar cargado de simbolismo. Las esculturas que observan con ojos de piedra, los mosaicos que cuentan historias incompletas, los pasadizos subterráneos que conectan espacios prohibidos, lugares a los que solo acceden unos pocos elegidos y donde quizá aún hoy se llevan a cabo reuniones secretas. ¿Qué ocurre en esas salas cerradas al público? ¿Qué voces resuenan en las cámaras donde la luz nunca entra? La historia del Vaticano está plagada de papas que ascendieron gracias a conspiraciones y de otros que cayeron víctimas de ellas. Algunos gobernaron con mano de hierro, otros con astucia, otros con un disfraz de santidad que escondía ambiciones humanas. Las crónicas cuentan de venenos, de muertes inesperadas, de desapariciones que jamás se explicaron del todo. ¿Cuántas de esas historias permanecen archivadas bajo el título de Confidencial hasta hoy? Lo más inquietante es que, a pesar del paso de los siglos, esta sombra de misterio sigue viva. En pleno siglo XXI, cuando todo parece estar al alcance de un clic, el Vaticano sigue siendo un enigma. Y quizá esa es su mayor fortaleza: mantener el secreto como arma, el silencio como escudo y la intriga como herramienta de poder. Cada secreto es un eco que aún resuena. Cada sombra es un recordatorio de que la historia nunca es tan pura como se nos quiere mostrar. Y cada verdad escondida es una promesa de revelación futura, que tal vez nunca llegue a nosotros. Hoy, al mirar los muros imponentes, las cúpulas doradas y las plazas abarrotadas, no podemos evitar preguntarnos: ¿qué más no sabemos? ¿Qué verdades permanecen enterradas bajo siglos de silencio? Y sobre todo, ¿qué ocurriría si un día esos secretos salieran a la luz? Si quieres seguir explorando más misterios, más secretos y más verdades que el mundo oculta, suscríbete a Curiosidades Sin Filtro y acompáñanos en este viaje. Porque aquí la historia no se cuenta con máscaras. Aquí la historia se revela sin filtro.